Un asesino serial lleno de carisma y perversión, un ser mortífero y polémico, la figura del criminal que despierta la fascinación del público, animado por una serie documental y una película. El día de hoy en el Closet del Crimen, desempolvaremos la historia de Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy. Nació en Cowell, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1946. Durante más de 10 años negó el haber cometido los homicidios por los cuales fue puesto en prisión. El número real de sus víctimas es desconocido. Se le atribuyen 36 homicidios, los cuales fueron debidamente comprobados. Durante su infancia vivió con sus abuelos maternos, los cuales le hicieron creer que eran sus padres, mientras que Lois, su madre, fingía ser su hermana mayor. Esto con el fin de evitar el escrutinio público al que eran sometidas las madres solteras en esos años, pues del padre de Ted Bundy, que era un veterano de la Fuerza Aérea, no se supo nada, pues su identidad siempre fue desconocida para él. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, a vivir con otros parientes. Poco tiempo después, su madre contrajo matrimonio con un cocinero de la ciudad, el cual le dio el apellido que conservaría y por el cual fue conocido toda la vida. A raíz de todos estos eventos, durante su niñez, Ted se fue haciendo más solitario y los expertos opinan que la incapacidad de Bundy para socializar y edificar lazos afectivos con las personas proviene de estos primeros episodios familiares. En la adolescencia, su carácter era tímido e infantil y con tendencia a la soledad. Comenzó a aislarse de sus compañeros y a adoptar un cruel comportamiento hacia todo lo que le rodeaba. Por ejemplo, mutilar animales. Durante sus estudios en la Universidad de Washington y en la Universidad de Tacoma, siempre fue considerado como un estudiante disciplinado y con buenas calificaciones. Tomó la licenciatura de psicología. Durante ese tiempo tuvo varios empleos y en todos duraba muy poco. En el 67 mantuvo una relación amorosa con la también estudiante de psicología Stephanie Brooks, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Por la ruptura anterior, Bundy había dejado los estudios, pero de alguna manera logró rehacer su vida y se inscribió nuevamente en la Universidad de Washington, pero esta vez en la carrera de Derecho. Durante esa época inició un romance con Elizabeth Kendall, que duraría aproximadamente 5 años. Ella era divorciada y tenía una pequeña hija. Paralelamente, Bundy seguía en comunicación con su exnovia. Del 69 al 72, todo iba en la dirección deseada. Estaba involucrado en actividades comunitarias e incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un pequeño de 3 años de morir ahogado. Estaba involucrado con figuras importantes del Partido Republicano y es en un viaje de trabajo a California en 1973 que se reencontró con su antigua novia. Al verlo, quedó impresionada por el enorme cambio experimentado por Bundy y el tema del matrimonio salió a flote en varios de los encuentros amorosos que ambos sostuvieron en el verano e invierno. Para febrero de 1974, Bundy la abandonó y ella jamás volvió a saber nada de él. Los expertos consideran que Ted Bundy debió comenzar a asesinar desde la adolescencia, pues se especula que la desaparición en Tacoma, Washington, de Anne Marie, de 8 años, pudo estar relacionada con Bundy, que en ese entonces tenía 15 años. Se consideran sus primeros crímenes confirmados aquellos que comenzaron desde el año de 1974 en adelante. El 4 de enero del 74, Bundy entró al cuarto de Johnny Lenz, de 18 años, quien era estudiante de universidad, y la golpeó con una palanca metálica. Inclusive removió una pieza de la cama de la víctima y la agredió sexualmente con la misma. Al día siguiente, la mujer fue encontrada en un charco de su propia sangre. Sobrevivió, pero con un daño cerebral permanente. La siguiente fue Linda Ann, de 21 años, estudiante de psicología en la Universidad de Washington. El 31 de enero del 74, Bundy logró colarse a su dormitorio y la golpeó dejándola inconsciente. La vistió con unos jeans y una playera para luego envolverla en una sábana.
Sus restos decapitados fueron hallados un año después en las montañas cercanas. Durante la primavera y verano de ese año, bajo similares circunstancias, seguían desapareciendo jovencitas universitarias, todas ellas mujeres hermosas de cabello a los hombros, lacio y de color oscuro. Igualmente, su desaparición era descubierta por las mañanas cuando se ausentaban de sus labores ordinarias. Al menos 8 víctimas se contabilizaron hasta que Bundy atacó a plena luz del día. Mientras tanto, la policía comenzó la investigación y los testimonios apuntaban hacia un hombre a quien se identificaba por Ted, que solicitaba la ayuda de jovencitas que veía pasar. Se le veía en apuros cargando libros, pues traía un brazo enyesado o con un cabestrillo. Otras veces también se le vio en problemas por echar a andar su viejo BMW. En otras ocasiones fue visto merodear el sitio donde habían desaparecido 2 muchachas, así que la policía ya tenía varias pistas de quién podría ser el responsable de los crímenes. En agosto de 1974, en el parque del lago Sammamish, fueron hallados los restos de 2 muchachas desaparecidas en julio pasado. Fue notable el hecho de que fueran identificadas las víctimas por la escasez de pistas. Mechones de cabello de diferentes colores, una quijada, 2 cráneos y 5 huesos de pierna fue todo lo rescatado del parque. Se concluyó que dichos restos pertenecieron a Janice Ott y Dennis Naslund, ambas desaparecidas a plena luz del día del 14 de julio. Los últimos en ver con vida a Janice Ott fue una pareja que vio a un hombre platicar con la muchacha, de los cuales escucharon que el sujeto, por cierto, era bien parecido, necesitaba ayuda para cargar su bote al carro, pues tenía un brazo enyesado, a lo cual la mujer accedió sin ningún problema. Dennis Naslund pasaba el día con su novio y amistades cuando fue al baño del parque para no regresar jamás. Igual se apareció un hombre solicitando ayuda a un par de mujeres para cargar su bote al auto, pero estas dijeron que no podían ayudarlo. Caso contrario a las 2 jóvenes, quienes no pudieron negarse a ayudar a un hombre con un brazo enyesado. Para octubre del 74 se mudó al estado de Utah, donde asesinó a la hija del sheriff, Melissa Smith, y después a Laura Aimee, cuyo cuerpo fue localizado en las montañas Wasatch. El cuerpo mostraba huellas de haber sido golpeado en la cabeza con la clásica cuña de metal. Había sido violado y sodomizado. La policía estableció que había sido asesinada en otra parte, puesto que no había señales de sangre de la víctima en el lugar del hallazgo. La policía del estado comenzó una frenética búsqueda del asesino, pero la similitud en el modus operandi los hizo contactar a los oficiales de Washington, con quienes conjuntamente acumularon evidencias hasta publicar un retrato con la probable apariencia del asesino. Gracias al retrato hablado, una amiga cercana de Elizabeth Kendall identificó al probable asesino como Ted Bundy. Kendall se llegó a convencer de que su novio podía ser el asesino, pues muchas claves apuntaban directamente hacia él. Dada la situación, llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su actual novio podría tener algo que ver en las muertes, y a pesar de que facilitó fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al tratar de hacer la correspondiente identificación. Por tal motivo, la policía desechó esa pista y la atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años después. El 8 de noviembre de 1974, el caso dio un giro de 180 grados cuando Bundy dejó escapar con vida a la joven Carol DeRoche, de 18 años, cuando intentó hacerse pasar por un oficial de policía, y después de un largo forcejeo, la joven logró escapar pidiéndole ayuda a una pareja que pasaba por ahí. Después de ese acontecimiento, Bundy se molestó demasiado
y buscó otra víctima, quien fue Debbie Kent, la cual falleció a manos de Ted Bundy esa noche. La única pista que encontraron fue una pequeña llave de esposas que concordó a la perfección con las esposas usadas en el intento de secuestro de la señorita Carol DeRoche. El círculo sobre Bundy se cerraba cada vez más y el 16 de agosto de 1975, el VW sedán de Bundy fue identificado como el implicado en el secuestro de DeRoche. Tras una semana de juicio por secuestro, Ted Bundy fue sentenciado a una pena de 15 años el 1 de marzo de 1976 en la prisión estatal de Utah, Colorado. Se le detuvo debido a que los oficiales de camino en cada condado son conocedores de todos los vecinos y pusieron mucha atención en los carros que no conocían. Como existía el antecedente de un VW sedán implicado en un secuestro, fue cuestión de tiempo para que se le detuviera. En las primeras inspecciones fueron halladas la palanca de metal, la cual era el arma predilecta de Bundy para cometer los asesinatos. Encontraron esposas, cintas y otros objetos que hicieron sospechar inmediatamente del detenido. La evidencia hallada fue ligada paulatinamente a la desaparición de otras mujeres. La policía supo que tenía en su poder al sujeto indicado y comenzó la investigación a gran escala del hombre, que ahora sabían que era Theodore Robert Bundy. En otoño de 1975, la policía profundizó en la vida de Bundy mediante las declaraciones de Elizabeth Kendall, quien acudió a los interrogatorios afectada y nerviosa, pero aportó varios datos que daban valor para poder armar el caso contra Robert Bundy. El 23 de febrero del 76 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. En todo momento durante el juicio se le vio a Bundy muy tranquilo y confiado sobre ganar el caso. Durante el proceso se le efectuaron las pruebas psicológicas que el juez había ordenado y los doctores determinaron que Bundy no estaba psicótico, sexualmente desviado ni dependiente de drogas o alcohol o que sufriera de algún daño cerebral, pero sí tenía una fuerte dependencia a las mujeres y un gran temor de ser humillado en sus relaciones con ellas. Las pruebas periciales al VW sedán de Bundy habían tomado un poco de tiempo, pero las muestras de cabello coincidían con las de Melissa Smith y de Karen Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las marcas de las lesiones craneales podían haber sido causadas por la palanca hallada un año antes en el carro de Bundy. Entonces, la policía de Colorado levantaría el cargo de asesinato en el 76 y en el 77 Bundy fue trasladado a la cárcel del condado Garfield para encarar este nuevo proceso. Durante los preparativos del juicio, Bundy decidió defenderse a sí mismo ante la supuesta incapacidad de sus abogados, a quienes despidió. Por dicho motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, pero siendo un hombre tan inteligente, encontró la manera de escapar. Durante el tiempo que escapó, sobrevivió de tarjetas de crédito que había robado. E incluso entraba al campus de la Universidad Chi Omega, en donde fungía como un alumno más. El 14 de enero entró al edificio de la fraternidad Chi Omega. Estaba semivacío, pues la mayoría de las ocupantes estaban de fiesta o en salones de baile. Esa noche Bundy efectuó uno de sus ataques más brutales por la hazaña y el número de víctimas a las que atacó. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, a quien golpeó en la cabeza, violó y que casi de una mordida le desprendió un pezón del pecho. Asesinó a Margaret Bowman por estrangulamiento. Igualmente, la atacó mientras dormía. Los análisis forenses indicaron que no fue atacada sexualmente como Lisa Levy, pero los golpes a su cabeza fueron tan brutales que parte de la masa encefálica estaba expuesta cuando fue hallado su cadáver. Ninguna de las dos mujeres pudieron pelear por su vida. El ataque fue veloz y contundente. Las demás víctimas no pudieron aportar ningún dato sobre el atacante. Únicamente la señorita Neri fue capaz de proporcionar los mayores datos. Bundy esa noche atacó a su última víctima,
y fue la adolescente Kimberly Leach quien fue secuestrada el 9 de febrero del 78 en Lake City. El único testigo fue su amiga Priscilla, quien la vio subirse a la camioneta de un señor, pero no pudo aportar mayores datos del color o tipo de camioneta. El cuerpo fue hallado 8 semanas más tarde en Florida. Dado el avanzado estado de descomposición del mismo, no dio ninguna pista significativa sobre el atacante. Días antes del secuestro de Kimberly Leach, un extraño en una camioneta van color blanco se acercó a un estudiante de 14 años mientras la chica estaba en el camino en espera de su hermano que había quedado de pasar por ella. Tras una búsqueda implacable, Ted Bundy fue arrestado nuevamente. No pasó mucho tiempo cuando se le ligaron a los crímenes que cometió en la fraternidad Chi Omega y fue sentenciado a muerte. Fueron 2 los juicios que enfrentó por asesinato. El primero comenzó el 25 de junio del 79 en Miami, Florida. El segundo se realizó en Orlando, Florida en 1980 y fue por el homicidio de la joven Leach. Pero el caso que lo llevó a ser condenado fueron los asesinatos que cometió en la fraternidad Chi Omega, pues el testimonio contundente fue aportado por un odontólogo, quien mostró una serie de fotografías de las mordidas que propició Bundy en el cuerpo de la señorita Levi. Las marcas de su dentadura correspondían a la perfección con las de Bundy. El 23 de julio, tras 7 horas de deliberación, el jurado decidió que Ted Bundy era culpable. Este escuchó el veredicto sin mostrar emoción alguna. La madre de Bundy, el 30 de julio, testificó e imploró por la vida de su hijo, y él mismo tuvo la oportunidad de dar una buena razón para que no se le sentenciara a muerte. Entre otras cosas, dijo que las víctimas eran una farsa y era un juicio injusto y abusivo, que no tenía siquiera por qué pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward, al finalizar Bundy su declaración, recomendó la muerte en la silla eléctrica por la muerte de Lisa Levi y Margaret Bowman. En el juicio llevado en Orlando, Florida, decidió no defenderse él mismo y su estrategia fue apelar por causa de incapacidad mental. Durante el juicio sorprendió a todo el mundo cuando anunció su matrimonio con Carol Ann Boone, antigua compañera suya de trabajo. En el 82 contrató nuevos abogados para fabricar una apelación contra la sentencia de los homicidios de la fraternidad Chi Omega, pero fue desechada por la corte. En el 85 contrató un nuevo abogado ahora para apelar la sentencia por el homicidio de Kimberly Leach, pero de nuevo fue negada la moción. La lucha continuó hasta 1986, en donde apeló de nuevo la pena de muerte, pero todas fueron desechadas. La ejecución de Ted Bundy fue programada para el 4 de marzo del 86, pero gracias a las diligencias de su abogada, Polly Nelson, el día de su muerte se pospuso finalmente hasta el 17 de enero de 1989. El Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CDC te deseamos una excelente noche.